Blackwood House presenta. En el episodio 338 de Creative Talks Podcast, John Black les hace una pregunta: ¿cómo estamos envejeciendo? Iniciamos hablando sobre qué implica envejecer y les damos una recomendación de serie de ciencia ficción titulada The Beauty, disponible en Disney+. Te traemos las principales tendencias desde la plataforma colaborativa trendwatching.com, en donde hablamos de un bar de Yokohama diseñado para el empleo, un nuevo café de cassette en Tokio que trata la fricción como una característica, no como un defecto, hasta el proyecto Levi's Wear Longer que cierra la brecha de habilidades de la generación Z con un nuevo plan de estudios de reparación. Y para nuestros Patreon, exploramos por qué la adaptabilidad es una habilidad importante en el mundo actual y cómo cultivarla. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Fer, tengo una pregunta para ti y para todos los que están escuchando este podcast. La pregunta es: ¿Cómo estás envejeciendo? Con dignidad, quiero creer. No sé, pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿a la parte física, a la parte espiritual, intelectual o a la integración de todas las anteriores? Sí, toda la integración. O sea, yo creo que la primera capa de envejecer comienza con la parte física, ¿no? Es cuando empiezas a sentir tu cuerpo que está cumpliendo ciclos y que hay ciclos que ya no van a volver y que todos los días están comenzando a acelerar cada vez más y más. Y cuando tienes estos ciclos manifestándose de una manera tan clara, entonces llega el resto de capas. El tema, Fer, es que el año pasado estuve muchos meses analizando la tecnología de longevidad. Es uno de los grandes temas que el año pasado se envolvió en el mundo de la salud y en la tecnología, en esta convergencia donde ahora se están invirtiendo miles de millones de dólares, en donde evidentemente el objetivo final de estos grandes líderes tecnológicos, y esa es una frase muy fuerte, quieren curar a la humanidad de la muerte. Lo ven como una enfermedad. Y eso me llevó mucho a preguntarme sobre qué significaba la muerte para mí y cómo estaba atravesando mi experiencia de vida rumbo a ese final en el que hasta ahora, en este momento que estamos grabando este podcast, nadie está exento a morir. Es que eso me lleva a reflexionar sobre a qué llamamos envejecimiento. Porque si lo vemos desde un aspecto puramente biológico, pues sabemos que es un proceso gradual de cambio que vive un organismo, en este caso un ser humano, a lo largo del tiempo hasta perder poco a poco parte de sus capacidades, principalmente, y ahí es donde está enfocada la ciencia ahora mismo, en las capacidades de reparación, adaptación y reproducción. Y no estoy hablando de reproducción del ser humano, sino de las células, ¿no? Que permiten, digamos que alargar la vida del ser humano. Si lo veo desde esa perspectiva, pues no lo veo en mi caso todavía evidente como esta acumulación progresiva de daños en mis células o en mis tejidos o incluso en mis órganos. Pero lo que sí veo es que está totalmente ligado con la actividad física que desempeño. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en los periodos cuando estoy más activa físicamente, es verdad que es cuando mejor me siento en todos los aspectos, incluso mentalmente. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy intentando trabajar o mediar esta parte física, pero a veces se complica porque, no sé, en este caso estoy priorizando otros temas como educarme y otras cosas que me quitan tiempo o le quitan tiempo a esa actividad. Entonces yo creo que en mi caso en particular, hablando de manera individual, pues el envejecimiento es un tema muy complejo, ¿no? Que no tiene solamente que ver con la parte biológica, sino psicológica, social. O sea, es un proceso multidimensional que no le puedo adjudicar solamente a un elemento y decir si estoy envejeciendo bien o estoy envejeciendo mal. Yo creo que es un proceso muy complejo
que tiene una combinación de múltiples factores en donde por supuesto atraviesa el cuerpo, la mente, las relaciones, y siento que no es igual ni para todas las personas ni en todas las culturas, que eso me lleva a la parte o a la dimensión cultural. Si yo me comparo con otras culturas en donde el envejecimiento se ve como esta llegada a una cierta especie de sabiduría, pues todavía tampoco me siento ahí, ¿sí me explico? Entonces, creo que es dependiendo el ámbito desde el cual lo analicemos y también desde la cultura en la cual estemos, ¿no? Evidentemente para mí estás en Latinoamérica, aunque se enojen los europeos de que decimos Latinoamérica, pero aquí, o sea, en el contexto actual, Fer, ¿cómo te sientes que estás envejeciendo? Pues creo o considero desde mi perspectiva que estoy envejeciendo de manera gradual. O sea, no siento como, ay, un día amanecí y ya no me podía levantar. Pero insisto, no he percibido todavía los estragos de la acumulación progresiva de daños y creo que es justo porque en los últimos años me he preocupado tanto por el tema que he intentado hacer todo lo que está a mi alcance para poder, insisto, hacer ejercicio, alimentarme mejor, tener un sueño mucho más profundo, una higiene de sueño mucho más limpia, etc. Entonces, ¿cómo me siento? Pues me siento bien, o sea, no siento todavía los estragos del envejecimiento, es lo que quiero decir. Hay una persona que se llama Nick Cave, que es un experto en el arte de envejecer, y le deja un mensaje a un niño de 13 años sobre cómo vivir una vida plena, creativa, realizada y espiritualmente rica en un mundo plagado de tanto odio y desconexión. Pero a ver, ¿qué lo hizo un experto en envejecer? ¿Cómo te conviertes en un experto en envejecer? Yo creo que de la misma manera que como te conviertes en un experto creativo. Yo creo que la primera palabra que yo eliminaría es el experto. Yo creo que en estos puntos del mundo en el que estamos viviendo, nadie es experto en nada. Entonces, ¿por ¿no? qué la dijiste? Porque es una manera como él se describe y tengo que respetarlo. Ya si lo quieres criticar, lo criticamos. O sea, para mí este tema de expertise se agotó. No existen los expertos. Ya ni siquiera existen los especialistas en este mundo. Pero regresando a Nick Cave, déjalo un poco en paz porque esto está ligado hacia otro lugar. Lo que escribe es: Lee tanto como puedas. Lee lo importante, lo desafiante, lo confrontativo y también lo divertido. Visita galerías, contempla pinturas, ve películas, escucha música, ve a conciertos. Sé un pequeño vampiro que recorre el lugar absorbiendo todo el arte y las ideas que puedas. Llénate de la belleza del mundo. Diviértete, sorpréndete con regularidad para que el asombro se convierta en un hábito y un estado de ser. Comprende plenamente tu enorme valor en el esquema de las cosas porque el planeta necesita personas como tú. Jóvenes creativos, inteligentes, llenos de asombro, que puedan ministrar al mundo con energía positiva y traviesa. Jóvenes que buscan el enriquecimiento espiritual y que ven el odio y la desconexión como las fuerzas corrosivas que son. Estos son indicadores manifiestos de un ser humano con un potencial inmenso. Esa es la recomendación de Nick Cave a un niño de 13 años en este momento. ¿Y por qué lo estoy trayendo a la escena, Fer? Porque el fin de semana nos enganchamos totalmente con una serie que se llama The Beauty. Es una serie de Ryan Murphy que explora justamente esta obsesión por la belleza. Y comenzamos a verlo, como entramos a todo tipo de exploraciones de contenidos. The Beauty está ahora mismo en Disney Plus. Y yo había visto un tráiler en algún momento de la semana pasada y ya sabes que no me gusta ver trailers, pero veo un pedacito porque se autorreproducen en tu timeline. Y traía algunas imágenes que dije, ok, anotado, lo necesito ver. Y lo vimos. Y los primeros 2 episodios son episodios que te dejan un sabor de, ay, no lo sé si le voy a dar un tercer episodio. Pero en el tercer episodio hacia adelante inicia un increchendo de conceptos, acción alrededor de la belleza capital. Y yo no sé tú, es una mezcla entre horror corporal
mucho de lo que vimos en La Sustancia, con un toque de sátira, con una mezcla, un mashup de muchas de nuestras referencias favoritas de películas y series que hemos visto en los últimos 30 años de nuestra vida. Y en una narrativa que está criticando una tecnocracia en donde un grupo de tecnócratas multimillonarios o multibillonarios que han envejecido en este mundo capital que los ha permitido llevar ahí y utilizando todo su conocimiento de tecnología, atesoramiento de riqueza a través de cripto, etcétera, ya no quieren morir y están buscando regresar a la belleza. Y eso lo propone esta serie y nos lleva a planteamientos tremendamente críticos, con una sátira oscura sobre lo que está pasando en el mundo de las plataformas, en el mundo del actual poder, el mundo del tescrealismo que hemos analizado en este podcast, y se está convirtiendo en una de mis series favoritas de arranque de año. Es que aquí estamos uniendo dos conceptos. Uno que es real, el envejecimiento, y otro que no es real, que es la belleza. Entonces ahí creo que es una mezcla un poco absurda, pero real en el mundo en el que estamos. Me refiero a absurda porque el envejecimiento, cuando digo que es real, es porque está científicamente estudiado, porque está analizado, porque biológicamente está ocurriendo. O sea, empiezas a envejecer en el día que naces. O sea, es algo que por simplemente existir aquí ya estás oxidándote de alguna forma u otra. Pero la belleza no existe. La belleza es un concepto abstracto, pero que a pesar de que no existe, tiene una influencia, y que en la serie lo mencionan, es la moneda más vieja, ¿no? Nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, o sea, ahora que lo analizo como moneda de cambio, pues sí pienso, es la moneda más vieja en muchos aspectos, ¿no? Y cuando analizas los cánones que sustentan esta mentada belleza o inventada belleza, pues te das cuenta que aunque han ido variando a lo largo de la historia y que obviamente han evolucionado de acuerdo con el marco geográfico, la cultura, la percepción misma que tenemos nosotros como seres humanos, aún con todo y eso, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia. Por lo tanto, no es casualidad que hay este concepto tan abstracto y tan influyente en nuestra historia, pues ha sido analizado por un montón de disciplinas, como la filosofía, la psicología, la propia historia, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo es que hemos dejado que un concepto que no existe nos moldee y cambie nuestros comportamientos a tal grado que ahora hay un grupo de personas, no solo en la serie, sino en la vida real, los inmortalistas, por ejemplo, que están obsesionados no necesariamente con la belleza, pero sí con la longevidad, que de alguna forma u otra se entiende que está relacionada con la belleza. Porque claro, las personas longevas no es que quieran llegar a los 100 años como una persona de 100 años, quieren llegar a los 100 años como una persona de 40 años, ¿no? Y ahí, pues ya en el fondo, aunque no lo digan explícitamente, subyace que no quieres llegar porque de cierto modo se entiende que sobre todo en la cultura occidental, que el envejecimiento es igual a convertirte en una persona fea. Y la fealdad no está bien vista en este sistema, ¿no? Sí, sobre todo en este sistema donde hoy en día está sustentado en algoritmos que te hacen sentir que eres una persona fea, incluso a las personas que catalogamos hegemónicamente bellas, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, modelos que han salido a decir que han pasado periodos terribles de depresión porque no se sienten bellas, aunque la mayoría del mundo las consideramos como tal. Es que lo mencionaste muy bien hace unos días cuando grabaste alguno de tus videos, y en uno de los videos que era una toma más informal, ¿no? No había tantas cosas de fondo, tú tenías una iluminación distinta versus una que era más bella, una toma más bella con cosas de fondo, tú con una iluminación más correcta. Y el algoritmo, aunque eras tú la misma que había grabado el video anterior contra ese, por esa belleza que de alguna manera algorítmicamente entendía el algoritmo como belleza,
te dio más rotación natural en sus plataformas. Entonces te das cuenta que sí, ciertamente, tu primer capital cuando llegas y pisas el planeta es si eres bello o no lo eres. Entonces evidentemente alguien que no cumple con esa hegemonía cultural de belleza está en una desventaja, y luego todas las demás que se le van sumando en el camino, si tienes acceso a la educación, si tienes acceso a una red de personas con un valor interesante, o si careces de todo eso, ¿no? Y me parece fundamental que esta serie ponga en explícito, porque no te está dejando ver como todos los puntos de vista, se está centrando en uno, la narrativa del dueño de esa tecnología, porque al final lo que hace es que renta a un científico que ya lleva 2 premios Nobel y va por su tercero. Su tercero es este proyecto que están haciendo en esta serie, pero patrocinadas evidentemente por un gran tecnólogo, que en este caso, la verdad, en el episodio 6 te dejan ver que es Elon Musk. O sea, una referencia brutal. Hay una pelea entre la esposa. Bueno, esto es inventado respecto a Elon Musk, porque Elon Musk tiene muchas esposas. Bueno, no tiene muchas esposas. Ha estado casado con muchas mujeres, que no es lo mismo a tener muchas esposas. Bueno, en el punto legal sí. Bueno, esposas y exesposas, ¿no? Aquí él se queda con una. En la serie solo hay una, donde ya son viejos. O sea, ya es un Elon Musk viejo. Imagínense que estamos, no sé, 20 años hacia adelante. Y él ha invertido, ha rentado el tiempo de este gran científico para llegar a este gran descubrimiento. Y esas guerras intelectuales entre la esposa y él, es quizá, o sea, yo me quedo con esos minutos en que se están intercambiando uno al otro acusaciones conceptuales de por qué tú haces esto y tú eres aquello. Me parece espléndido. Y luego las actuaciones, Ashton Kutcher, Ashton Kutcher. No, Ashton Kutcher. Él, yo nunca lo he visto como un gran actor, pero... O sea, en efecto mariposa a mí sí me gustó. Sí, bueno. Pero aquí, o sea, es como cuando fui a The Truman Show, cuando Jim Carrey veo The Truman Show y digo, oh, ya, aquí hay algo, ¿no? O sea, este cabrón sí tenía escondida esta suerte histriónica y la llevó a un nivel brutal. Aquí vemos un Ashton brutal respecto a su interpretación de este CEO, que evidentemente cuando tú ves a Ashton ya no es, o sea, no es el viejo, es cuando ya tiene efecto su tecnología en él. Ya no voy a decir más para que te metan, porque sí estamos en la antesala de una de las series que va a ser una de las series más importantes del año, sin duda, por lo que está marcando. Y nuevamente, Fer, la narrativa del terror en un increchendo, en donde tiene estos tintes que nos daba de American Horror Story, porque además tiene que ver con los productores también de American Horror Story en esta serie, y se nota esta narrativa que le ha funcionado muy bien en esa serie, llevada a esta que es de ciencia ficción, pero de terror corporal, pero de análisis social, pero de crítica tecnológica. O sea, hay muchos elementos condensados en una gran entrega, y que además los distintos personajes que van interviniendo en la serie tienen una personalidad seductora. Pero más allá de todo eso, que sí coincido contigo, yo pienso en la plausibilidad de este tipo de drogas. Y eso me hace pensar que no estamos lejos de ese punto. Por ejemplo, hoy pienso en el Ozempic, que justo este año la patente se vence y que eso va a tener un montón de implicaciones, porque no solamente va a cambiar el formato de ya no ser inyectable, ahora ser una cápsula o un parche u otro tipo de aplicaciones, sino las implicaciones que esto tiene no solamente para las personas que se benefician de los Ozempic porque padecen obesidad o diabetes, sino para el resto de la población, que estamos ávidos de una sustancia, una pastilla, un producto milagro que te tomes y transforme tu peso, y en este caso que transforme tu belleza, ¿no? Y yo me lo cuestiono profundamente, en donde si existiera eso y fuera al alcance de las personas, es decir, que fuera costeable y que pudieras pagar,
claro que lo haríamos. Por supuesto que lo haríamos, porque incluso las personas que hemos estado intentando constantemente deconstruirnos en los cánones que se impone el capital sobre el cuerpo, pues en el fondo todos queremos ser aceptados y validados, y lamentablemente en esta sociedad en la que hoy estamos, la primera o mejor forma de ser validado es a través de tu apariencia. Por algo existe este llamado pretty privilege, ¿no? Exacto. O el privilegio de la belleza, que es claro que la gente te trata de manera distinta cuando luces de cierta manera distinta. Y todos hemos querido en algún momento experimentar, o algunos que lo hemos experimentado, se siente bien. Pero el problema es que, y lo comento acá con amigas y otras personas, sobre todo mujeres, porque es a quienes más posiblemente nos atraviesa esto, en donde hay mujeres que dicen, oye, yo cuando estaba en mi periodo de trastornos alimenticios, era cuando más la gente me decía, qué bien te ves. Y era cuando peor me sentía físicamente, pero cuando mejor me trataban socialmente, ¿no? Entonces, creo que lo que aborda la serie no es solamente, sí está esta parte de los tecnócratas y como un poco, pues, de la acusación que se le hace a la industria farmacéutica, ¿no? De su falta de ética, etcétera. Pero creo que por el otro lado también está la parte de las personas que hemos sido excluidas por nuestra apariencia. La historia de uno de los chicos que está en la serie, que es un incel, pues tiene una razón de ser. Ojo, no estoy justificando para nada el comportamiento incel y no es para allá, sino que genera esta presión de la belleza en las personas. ¿A qué nos obliga? ¿A dónde nos orilla? ¿A dónde nos lleva? ¿No? Claro. Y eso para mí es algo que es muy importante en la serie y que es muy importante resaltar, porque insisto, si en este momento yo te diera una pastilla en donde yo te prometo que si te la tomas vas a estar no solo más delgado, que es como el sueño de muchas personas, sino, porque además es parte del canon de la belleza, ¿no? Sino que además vas a parecerte al hombre más guapo del mundo, por supuesto que la tomarías, por supuesto que lo harías. Sí, yo por eso empecé con la pregunta en el podcast de cómo estabas envejeciendo. Y me encantó que dijiste con dignidad, ¿no? Pero también como una duda, como, ¿esto es digno? O sea, sí. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿En referencia a qué, no? Sí, es que cuando me hiciste la pregunta me quedé pensando justo eso. Es como que hay un reglamento del buen envejecimiento. Sí, o sea, hay una referencia a seguir, ¿no? Que no sea una imposición cultural o fabricada para una industria en específico. Sí, porque si pienso, por ejemplo, no sé, tan solo en el consumo de esta sustancia que se conoce como NAD, que el NAD es un nombre científico, nicotinamida adenina dinucleótido, que es una enzima que ahorita se está poniendo de moda porque se asegura que es como un activo antiedad. O sea, si yo me evalúo desde ese lugar de, no estoy tomando NAD, estoy fallando en el canon del envejecimiento, no estoy tomando resveratrol, ¿no? O sea, si me evalúas desde ahí, no. Pero la razón por la que yo te contesté como, pues creo que con dignidad, me refería a que estoy haciendo lo que está soberanamente en mi lado, es decir, cuidarme, el autocuidado, el alimentarme bien, tratar de dormir bien, tratar de ejercitarme, pero no en una manera, como dices tú, impuesta y que tenga que suplementarme 10,000 cosas. Desde ahí no lo estoy haciendo bien. Totalmente. Ahora, regresando a esta serie que recomendamos ampliamente, no nos están pagando nada. Saben que este podcast no habla de cosas pagadas jamás. Pero algo que me gusta del valor que tiene esta serie es que nombra por su nombre real las cosas que están ocurriendo en ese mundo. O sea, por ejemplo, se mete a Condé Nast. Y Condé Nast tiene una serie de revistas de moda, como GQ y todas las demás de moda, que justo amplifican la conversación y la capa de belleza manufacturada por las industrias.
y algo ocurre en Condé Nast. O se mete a las pasarelas de París y en París ocurre algo. O sea, va moviéndose alrededor del mundo donde surgen estos movimientos. Es más, como tú mencionas, la escena farmacéutica pone los nombres de las compañías, hasta pone las gráficas de cómo está en el mercado de los Ozempic participando quién, ¿no? Ese tipo de guiños del mundo real en el cual estamos metidos el día de hoy. A lo mejor en 40 años eso ya no se va a entender tan orgánico. Me parece valiente, me parece tremendamente poderoso que lo vaya nombrando y que la serie te vaya llevando en algunos aspectos hasta una comedia oscura de cómo es la realidad llevada a ese mundo de la exageración, pero no es exageración porque está ocurriéndonos. Me gusta, Fer, creo que es una serie que me está sorprendiendo. Creo que no ha terminado, o sea, llegamos al episodio 6 ahora mismo, pero no sé si hay más de 6 episodios. Sin embargo, en el episodio 6 no termina la historia, o sea, y no siento que haya sido un final, siento que todavía hacen falta, pero estos 2 últimos episodios, el 4, 5 y 6, han sido razón suficiente como para hablar de esto antes de que acabe, y creo que esta serie, como se les dije, sí va a ser algo muy importante en este año. No hay mejor publicidad en el mundo que yo. De la superdroga más innovadora y sexy que despierta la belleza en ti sin esfuerzo. Cada noche pido por tu muerte. ¡Que alguien ponga Yacht Rock! ¡Me inyecté la belleza! ¿Es real de verdad? Una simple inyección para ser una belleza. ¿Tiene otros efectos? Es lo más cercano a la fuente de la juventud que un humano pueda recibir. Pero claro, tiene sus problemas. La belleza estuvo mutando allí afuera. Sale al mercado en 6 meses. ¡Resuélvelo! Ya pasó de virus internacional a crimen. Vamos a resolverlo. Encontraremos la cura. Es una ETS que el mundo sí querrá tener. Tú eres un monstruo. ¡No! ¡Arruines mi vibra! Basta, estamos en público. ¡Tengo sed! ¡Agua! Ni en sueños creas que voy a... ¿Quién se pinchará primero? Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Deben de saber que Fernanda Rocha forma parte de un proyecto global que se llama Trend Watching. La página es trendwatching.com, en donde distintas personas de muchas partes del planeta que forman parte de la red de Trend Watching están reportando constantemente señales que van detectándose en cada una de estas locaciones in situ, donde están estos agentes, ¿no? Así se puede nombrar que eres Trend un agente. Hunters. Un Trend Hunter. Y Fer, tienes más de 5 años de formar parte de esta red de Trend Hunters. Y si quieren ver un poco de qué están reportando dentro de estas, hay una sección que es pública. Si bien no te dejan ver completamente el reporte, ves una pequeña descripción de estas trends. Métanse a trendwatching.com. Y el día de hoy hemos hecho una colección de estas trends que están reportando ahora mismo en la plataforma que nos parecieron tremendamente interesantes. Voy a iniciar con la primera. La idea es discutirla brevemente y brincar a la siguiente. Creo que es una serie de 4 o 5 tendencias interesantes. La primera, un bar en Yokohama que además sostiene una agencia de trabajo y staff en Japón. Y esta es una cosa interesante. En Japón están ocurriendo cosas, Fer, que se me están escapando de la creatividad habitual en la cual estoy acostumbrado. Creo que Japón está entrando en un momento de crisis económica y esto está haciendo que Japón se reactive de manera más creativa. Y lo que ocurre es que hay una compañía que se llama Daya Staffing,
o el staff o los trabajadores del IA, sería algo así, que es una agencia que está buscando pues colocar empleos para personas. Y lo que hicieron es que han patrocinado un bar que se llama un bar Sudán, el bar de consulta profesional, así es como se llama. Y en lugar de hacerlo en una agencia de empleo donde vas y dejas tu CV o en una plataforma digital donde subes tu perfil, lo que han creado es que dentro de ese bar exista una conversación y permita a los profesionales hablar de todo lo que está sucediendo alrededor de la experiencia de trabajar, desde su satisfacción o insatisfacción laboral, qué está pasando con estos asesores profesionales, mientras en un ambiente relajado disfrutan unas copas. Este tipo de formatos me encantan porque es un ambiente 100% real, donde no vas a posar con tu soy el perfecto buscador de trabajo, mira, contrátame, sino que realmente es como, a ver, aquí hay personas hablando con personas, hablando de problemas de personas en un ambiente donde todo eso debería fluir culturalmente mejor. Y me gusta que una compañía que se dedique profesionalmente a esto esté encontrando en el bar la posibilidad para dejar que estas relaciones ocurran. Creo que lo que he visto durante los últimos años en cuanto a los bares y el llamado tercer lugar es justamente que ya no sabemos cuál es el tercer lugar, ¿no? El tercer lugar, entiéndase como ese lugar que no es ni tu casa ni tu trabajo, sino un punto en el que pasas tiempo haciendo otro tipo de actividades que no son desempeñar un trabajo o una tarea específica. Y en el mundo del customer experience o de las experiencias, se ha luchado mucho por recuperar ese tercer lugar post pandemia. Y si bien después de la pandemia, por razones obvias, todos teníamos muchas ganas de estar en la calle y de estar fuera, pues se decía que el tercer lugar eran los restaurantes, o que el tercer lugar era Starbucks, o que el tercer lugar eran los parques o los espacios públicos. Pero en realidad no se ha determinado o encontrado cuál es ese tercer lugar para la generación que hoy estamos vivos en este momento. Y yo creo que en esta atomización que hemos sufrido, no solo pospandemia, sino a partir de nuestras interacciones digitales análogas, el tercer lugar ya no es un espacio puntual, es decir, ya no es el restaurante, ya no es la cafetería. Creo que el tercer lugar ya es un lugar muy liminal. Y en esa liminalidad es donde este tipo de propuestas me hace mucho sentido, porque efectivamente lo que está haciendo Laya Staffing y Tenshoku Sudan Bar es justo tomar como una parte de la tensión que genera estar en una nueva búsqueda de trabajo, e incluso un paso antes, que es cuando dudas si realmente tienes que estar buscando un nuevo trabajo, ¿no? Cuando estás en esa parte de duda en donde soy yo o es mi jefe, realmente estoy teniendo un problema o soy yo el que no está aguantando o estoy aguantando de más, ¿sabes? Como cuando empiezas con estas preguntas y que todavía no te atreves a nombrar o verbalizar que realmente estás buscando o quieres buscar un nuevo trabajo, pero que necesitas ayuda. Y eso me lleva a otro segundo elemento que están convergiendo aquí, que es el apoyo social o emocional que tú necesitas cuando vas a tomar cualquier tipo de decisión, en este caso renunciar a un trabajo. O sea, siempre estás buscando a alguien que te diga que esa es una buena decisión, una mala decisión, o simplemente te escuche. Y creo que eso habla mucho de la soledad que estamos padeciendo, en especial en Japón, que sabemos que tienen lamentablemente una alta de suicidios muy alta, por razones que tienen que ver o que están relacionadas al trabajo, ¿no? Y por último, también esta parte de lugar o establecimiento social que ha sido típicamente o tradicionalmente el bar, en donde no solamente en este caso estás yendo a tomarte una bebida o a ingerir cierto tipo de bebidas, sino estás aprovechando ese punto social en donde creo que sí tomarte algún, y no estoy promoviendo acá el uso del alcohol, pero es correcto que cuando tú tomas una bebida hay cierta desinhibición social por la sustancia y por lo que provoca el alcohol en tu cuerpo.
Entonces creo que cuando juntas estas tres partes, no es una experiencia uniforme, sino es una experiencia liminal justamente. Y esa ambivalencia que hay entre estos tres puntos es lo que hace que, desde mi perspectiva, este concepto esté teniendo éxito, ¿no? Porque al final del día está no solamente atendiendo a una necesidad puntual, sino también está proponiendo que un lugar que solamente era para socializar, ahora se esté convirtiendo en un lugar donde hay especialistas. Es decir, como si tu bartender se especializara en ser consultor y ahora ya tiene un nuevo rol más allá de servirte un trago. En estos 10 años de práctica de Blackbot, en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de sugerirle a compañías financieras cómo funcionaría un espacio liminal donde los espacios que ya tienen se convirtieran en espacios de experiencia transicional o liminalidad a sus clientes. Pues muchas hipótesis ocurrían, como imagínate el banco cafetería, ¿no? Donde llegaras y te sintieras no atendido por la caja número 9 o la 8, sino que fuera un sillón confortable donde pudieras tener una conversación con un especialista, con alguien que te dé la tranquilidad y seguridad de que traes un proyecto en mente o un problema a resolver y seas atendido, ¿no? Es difícil. Comenzaron sobre todo la Caixa, si no me equivoco, en Madrid, a hacer estas conversiones de cafeterías banco. O sea, hay distintos lugares en el mundo que sí se atrevieron a dar el salto y cada vez registran mejores conversiones y en experiencia datos muchísimo más interesantes. Pero todavía sigue siendo una práctica sui generis, ¿no? Cuando el día de hoy todo apunta a que de esto van estas prácticas. Por ejemplo, lo voy a unir con la siguiente señal que está detectando en esta red. En Japón, otra vez, en Japón están ocurriendo cosas interesantes, como les dije. Hay una cafetería que ahora puso foco en convertirse en una cafetería de cassettes. Para los que están escuchando este podcast y probablemente tengan 20 años para abajo, un cassette es una tecnología vieja para ustedes, donde antes tú podías reproducir música o almacenarla en una cinta que giraba. Y había un artefacto que se llamaba Walkman, y tú lo que hacías era reproducías ese cassette o ese formato en el Walkman. Pues esta cafetería que se llama Case o Case, C-A-S-S-E, y la página es case.café. Así puedes entrar al proyecto. Lo que hizo es que en un distrito muy famoso de Tokio, que es el Shibuya, que todo el mundo tiene ganas de visitar alguna vez o caminar por esas calles y ese barrio, pues ahí convirtieron este lugar en esta cafetería de cassettes. Y lo que hace es que cuando tú vas al lugar, puedes escoger cassettes que ellos han ido rescatando de todos los lugares donde se vende todavía como objeto viejo y casi basura estos cassettes, y te ofrecen el cassette de diversos géneros, de distintas épocas. Mientras disfrutas del café que te ofrecen, te permiten dar un Walkman o un dispositivo para reproducirlos, y que tú de alguna manera te desconectes personalmente, como cuando escuchas tu música en tu teléfono, solo que ahora utilices esa vieja y bonito ritual de colocar un cassette en el lado A o en el lado B y dejarte llevar, ya no por la selección que tú tienes o algorítmica, sino por lo que alguien más había puesto en la cinta. Lo cual me gusta porque es una manera de regresar al pasado, Fer, es un poco de rescatar esta nostalgia de rituales antes de lo digital, que ahora para las nuevas generaciones que nunca vivieron eso, lo ven como una práctica nueva, aunque para nosotros los más viejos en el planeta lo vemos como una práctica que ya conocíamos y que abandonamos. Pero fíjate que esto va más allá desde mi perspectiva que el uso o no de ciertas tecnologías viejas o nuevas. Tiene que ver con la fricción que necesitamos en un mundo que hemos diseñado de cero fricción. Ya lo hemos platicado en otros episodios, pero todo lo que se ha diseñado en el mundo digital ha partido básicamente de un principio que es el Don't Make Me Think o No Me Hagas Pensar, en donde todas las experiencias, si tú te dedicas al UX o el UI, que son estas disciplinas de experiencia de usuario y el diseño o creación de interfaces,
pues está primada por estos principios en donde tiene que ser sin fricción, tiene que ser lo más fácil posible, tiene que casi el usuario hacerlo de manera en donde no se da cuenta y lo hace tan fácil y tan fluido que no hay ningún tipo de interrupción o fricción. Pero esa misma no fricción nos está llevando a un mundo donde todo, dijera Bauman, todo es tan líquido que no podemos retener nada en nuestras manos. Y creo que este tipo de experiencias nos devuelven un poco de esa fricción que es necesaria y que hoy nos damos cuenta que sí es necesaria, porque si no, pues pierde significado muchas de las cosas que realizamos. Y esta idea de tener que meter el cassette, darle la vuelta, esperar que avance o que rebobine esta cosita, aceptar el hiss, ¿no? El ruidito de fondo que tiene la cinta, que es detectable cuando tú escuchas un cassette. Sí. O sea, todo eso es una serie de fricciones que para el mundo digital no funcionaría. O sea, tú no aceptarías que en Spotify se escuche un hiss de fondo o que haya ciertas fricciones. Sí, o que llegues a escuchar una música en Spotify y te inicie en el minuto 2 y tengas que regresarla para escuchar. O sea, Exacto, todas esas fricciones se han perdido. Sí. Pero lo que nos está devolviendo este tipo de experiencias es valorar y significar estas fricciones y darnos cuenta que tiene su propio encanto, ¿no? Entonces creo que por un lado está la fricción como tecnología de atención, que a mí me gusta mucho. Hay un concepto que es tecnologías antropocéntricas, que tiene que ver con las tecnologías que no son bits y bytes, sino el lenguaje, ¿no? Tecnologías humanas. Y creo que la fricción como tecnología de atención es todo un campo que podríamos explorar en estas nuevas convergencias de la tecnología vieja con nuevas tecnologías, que a mí me encanta mucho esto. Y por otro lado, creo que ambos ejemplos, tanto el del bar como este de la cafetería de Café o como se pronuncie, hay una parte también como que está embebida ahí, que tiene que ver con, son lugares, como lo dije al inicio, lugares liminales. Porque, por ejemplo, el café ya no es una simple cafetería, ¿no? Ya empieza a ser music. un listening bar, Sí. O sea, ya empieza a mezclarse con otros conceptos, Claro. Lo cual a mí, con estas señales, me pone en la mesa la evidencia de que los lugares ya están o tendrían que estar dejando de ser lo que son para convertirse en algo más. Sí, está ocurriendo ahí un mashup entre lo que conocíamos contra lo que dejamos, y esa interacción entre esos dos está creando este nuevo espacio. Por eso tú mencionabas muy bien que era como un nuevo espacio liminal. Todavía se está transformando mientras hablamos, pero ya hay estas manifestaciones que están dejándonos ver como para dónde podría comenzar a conceptualizarse. Ahora quiero, en este orden de ideas, voy a poner justo en esta conceptualización de lo nuevo. ¿Cuánto fue cuando fuimos a París? ¿Hace 4 años? ¿3 años? 4 años. Wow. ¿Ves que platicábamos en ese momento cuando regresamos que habíamos notado algo que ocurría en los mercados de pulgas? Sobre todo cuando vimos a personas mayores de edad, que ya presumiblemente eran abuelos, buscar desesperadamente tanto cassettes como LPs en vinil. Y escuchamos las conversaciones, porque eso es lo que somos, grandes observadores. Y lo que conversaban es que estaban buscando música que fuera relevante, que ellos estaban buscando, no sé, un disco de Nirvana, un disco de Pink Floyd, etcétera, para regalarle a sus nietos. Porque los nietos, o sobrinos también, estaban hambrientos de ese tipo de música y estaban explorando esos formatos análogos. Y eso nos llamó muchísimo la atención y lo trajimos como tendencia al podcast hace 4 años. Pues ahora está ocurriendo eso, Fer, en una plataforma digital. Hay una plataforma que se llama intertapes.net. Inter como internet, tapes como cassettes, ¿no? Intertapes.net, que es una plataforma que lo que hizo o han hecho estos humanos es ir a todos estos mercados de pulgas a rescatar cassettes. Y
encuentran estas colecciones y lo que hacen es lo que hacíamos en los 90s. Agarrábamos el cassette y lo convertíamos a digital, así tal cual. Por ejemplo, en todos los mercados de Barcelona, cuando estuvimos ahí, hay una cantidad brutal de estos cassettes. Y de hecho, este movimiento de Intertapes ocurre en Barcelona, nace en Barcelona. Está increíble que hayamos estado en esa meca viendo en vivo lo que estaba ocurriendo. Es un estudio que se llama Retry Studio y la idea es de Seba Barfolev, que es una diseñadora y fundadora de este estudio de Retry Studio. Y lo que ha ocurrido es que ha agarrado estos cassettes, estas cintas, las digitaliza y las sube a la plataforma que les dijimos al inicio, intertapes.net. La idea es que pues tengas acceso de manera digital a algo que está grabado de forma análoga, pero ripeado, y ese es un verbo que ya dejamos atrás hace mucho tiempo, pero está volviendo a regresar, ripeado como suena para ser consumido digitalmente, lo cual es esta mezcla justamente que estás poniendo en la mesa, en que se está convirtiendo esta idea de ir a descubrir cosas análogo-digitales. Que para mí ahí viene una tercera cosa que subyace estos 3 puntos, que tiene que ver con la curaduría y el valor de la curaduría y la desalgoritmización que estamos también viendo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la curaduría? Cuando tú, por ejemplo, en el caso de, voy a volver tantito al ejemplo de Casé o a cafetería, pues cuando a ti te entregan un cassette para que lo escuches mientras bebes tu café favorito, tú estás dejándote guiar por un curador que supuso o asumió que ese playlist que estaba en ese cassette pues iba a ser de tu agrado o que te iba, no sé, a emocionar o algo ibas a encontrar ahí. Lo mismo con Intertapes, de alguna manera u otra, pues estos cassettes encontrados son fragmentos de mundos que tú no controlas y posiblemente de mundos que tú no conociste o no habías conocido hasta ese momento. Por lo tanto, cuando digo desalgoritmización me refiero que no hay detrás una tecnología algorítmica que haya planificado una narrativa para ti. Tú te estás dejando llevar por la aleatoriedad de la vida para poder encontrar este tipo de cassettes que evidentemente puede que te gusten o que no te gusten, pero ya no entras como un consumidor, que para mí ese es el punto de quiebre, porque en las plataformas digitales sí que somos consumidores porque determinamos lo que vamos a consumir, es decir, hay una regla muy clara en donde tú agregas canciones a tu playlist, o sea, tú estás dictando y instruyendo al mismo tiempo al algoritmo de lo que quieres escuchar o no quieres escuchar y a su vez el algoritmo influencia lo que tú escuchas. Pero acá no eres un consumidor, eres más bien como una especie de intruso, porque tú estás irrumpiendo estas realidades contenidas en audio, en donde tu aproximación es totalmente distinta. Y para mí, de cierto modo, eso es un poquito un acto de resistencia. Es un acto de resistencia, y para meterme en más profundidad en ese acto de resistencia, quiero contarte una historia que encontró esta curadora. Comenzó evidentemente a poner estos cassettes, pero se dio cuenta que en los cassettes también había algo más que música. Sí, grabaciones de alguien que graba encima de los cassettes. Por supuesto, me lo imaginé. Encontró, dice que, y esto lo subió, está en uno de los tapes, que comenzó curando 15 tapes y ahora son más de 150 y se han sumado porque ella está sumando tanto sus viajes a Alemania, Turquía, Georgia, Serbia, Japón, Países Bajos, a donde va se mete a mercado de pulgas a buscar cosas, y gente también ya está pensando en decirle, oye, yo subo, me hace sentir como en los 90s cuando existían estos blog tapes, donde había una comunidad de 15 tipos en distintas partes del mundo curando la música que se estaba escuchando en cada uno de los lugares, porque no había internet musical, o sea, no había todavía un iTunes, etc. Bueno, ella descubrió, dice, una de mis favoritas es un archivo que se publicó que decía de Luis Miguel a Raquel, y esta es la historia. Es una carta de amor de un ciego a una locutora de radio de cuya voz se había enamorado. ¡Guau! Entonces, él grabó, claramente es un tema individual, él nunca pensó que esto se iba a hacer público.
él grabó el tape para ella. No sé si Raquel terminó recibiendo el cassette, no, pues llegó en sus manos. Tenía una etiqueta escrita en braille y eso le llamó muchísimo la atención. Y evidentemente dice que la grabación es desgarradora, profundamente íntima y sí, un poco incómoda de escuchar, pero pues de eso va la humanidad, ¿no? De estar claro que tenemos estas historias reales. Y también, por ejemplo, hay grabaciones muy raras, como alguien grabó las 24 horas de Le Mans de 1992, pero chido. Desde el punto de vista de la gente en distintos lados de la pista. Entonces se escucha, luego otro corte, los coches pasando, ¿no? Así, ese tipo de cosas. A tal punto, ella ya se enfermó ya loca de los cassettes. Sí, y ahora dice que tal vez el proyecto evolucione a lo mismo, en lugar de música o tapes en cassettes, ahora moverse a materiales de VHS. Claro, tiene sentido. Entonces, está interesante. El artículo es donde se publica originalmente, es en Wired Italia. Lo descubren en Italia. Pero tiene que ver con esto que estamos hablando y que de alguna manera, dentro de todo lo que pareciera que el mundo se invade solo de la temática IA, también en paralelo están ocurriendo estas fantásticas cosas tremendamente humanas. Y que al ser humanas implícitamente son políticas porque todo es político, ¿no? Y creo que aquí lo que podríamos extraer en estas implicaciones políticas, pues tiene que ver, por un lado, con la construcción de la memoria, o sea, porque a veces damos por sentado que todo lo que está en Internet es la memoria de la humanidad y es lo que es, ¿no? Pero que no se nos olvide que ha habido filtros que determinan qué es rescatable y qué no de la memoria humana. Y por eso para mí esto es un acto tremendamente político, porque habla de aquello periférico que no está en la hegemonía de las historias que necesitan ser salvadas, pero que de repente alguien se toma el tiempo en esta curaduría y decide compartir y construir un archivo que me gustaría mucho dedicar un podcast exclusivamente a la memoria y al archivo, porque creo que es un tema que no hablamos mucho en los episodios, pero que es tremendamente importante. Y también esta parte de escucha profunda y escucha activa, que es otra de las tecnologías antropocéntricas. O sea, es decir, la parte de escuchar, porque hoy en día, aunque hay muchísima música en tu plataforma favorita, ya no voy a decir una en particular, pues en realidad no escuchamos, solamente oímos música. De fondo, sí. Pero creo que estos ejercicios de archivo lo que nos obligan es realmente a poner atención, a, como tú decías, si tú te pones ahí la grabación de Le Mans, pues a escuchar e intentar descifrar lo que está ocurriendo en esa escena audible. Y por otro lado, lo que ya dije, pues un poco un acto de resistencia al mundo frictionless que hemos diseñado y que nos estamos dando cuenta que está provocando más estragos que beneficios, y también al tema de desintermediarnos de los algoritmos y salir un poco de esa burbuja y dejarnos sorprender, como lo que decía Nick Cave en la primera parte que tú compartías, ¿no? Creo que esta parte de dejarnos sorprender se ha eliminado y que hoy incluso he escuchado muchas personas decir, ya nada me sorprende. Pues es grave en el sentido que ya perdiste esa capacidad de asombro, que es la que al final del día despierta la curiosidad, despierta la innovación, la creatividad, etcétera, 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 en este aplanamiento brutal de la cultura que hemos vivido gracias a los algoritmos. Entonces, para mí, este tipo de ejercicios que bien, como mencionas, son señales, no es que estén generalizadas y que todo el mundo ya estamos escuchando cassettes, y tampoco creo que va para allá, no es la intención, sino encontrar en estas experiencias o en estas prácticas otra forma de percibirnos y relacionarnos con los seres humanos. La semana pasada, Fer, recibimos un mensaje que endoso también para ti, procedente de la Patagonia. Un chico que se llama Pablo, al cual le mandamos un abrazo enorme y un agradecimiento, inició un taller, un workshop, un laboratorio de soundscapes. Para los que no estén metidos en la descripción de ese concepto,
En algún momento cuando estuvimos en W Radio trabajando muy fuerte con ellos y un saludo enorme a toda la gente de W y nuestra maestra Barkentin, tenían una sección que se llamaba así, Soundscapes. Y lo que ocurría es que ponían un micrófono en un lugar icónico en alguna parte del mundo, puede ser una gran ciudad, o en el campo, o en una montaña, o en un pueblito, y durante 30, 50 segundos solo se reproducía el audio de ese lugar. De tal manera que a través del audio tú podías viajar a ese soundscape. Lo que está haciendo Pablo es justo enseñar en su práctica a volver a recuperar estos espacios, a volver a hacer estas grabaciones para poder de alguna manera tener un archivo histórico de esos momentos. Y yo creo que esta habilidad tanto de parar, como tú mencionas, de romper el algoritmo, de voltear a ver otros lugares no predecibles como algorítmicamente hoy se hacen, es una salvación. No solamente, o sea, salvación no porque esté condenado, sino justamente en volvernos a asombrar de las cosas que valen la pena. Y creo que en esta convergencia tecnológica, no tecnológica, sí está ocurriendo una fricción entre estas dos fuerzas y están presentándonos un tercer estado que está siendo muy rico de descubrir. O sea, me siento nuevamente como en los 90s cuando decías, ¡ay, encontré un nuevo blog!, ¿no? Y tenía vida y había riqueza de conversación ahí dentro. Están empezando nuevamente. Creo que tu gran reproche de ¿dónde están los hackers? Aquí están estos hackers culturales que están diciendo, ya me harté del algoritmo, voy a bajarle a mi Spotify y voy a buscar más cassettes. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. En otra de las tendencias, y creo que con esto ya vamos llegando a la recta final del podcast, como saben, estoy comenzando a tejer o coser, porque tejer todavía no, coser. Tomar las tijeras, hacer algunos planos y dibujos y tratar de que dos piezas de tela unidas tengan un poco de coherencia a la hora de conformar un algo. Y me gusta, Fer, porque una de las compañías que no estaba tan interesada en hacer este tipo de cosas o enseñarle a la gente ha tomado agujas en el asunto. Es Levi's, que ha creado un proyecto que se llama Levi's Wear Longer, que sería como alargar la vida de lo que usas, ¿no? Como prolongar lo que usas sería la palabra, que de alguna manera lo hemos visto en muchos proyectos, por ejemplo, como el de Patagonia, que lo han hecho por años o casi décadas, desde que dijeron, ¿saben qué? Necesitamos que nuestros creaciones sean longer, life longer. Pues ahora Levi's está tratando de dialogar con una generación, la generación Z, que ha venido cuestionando evidentemente las prácticas respecto a fast fashion o la calidad de los textiles o qué es la moda y por qué tendría que moverse adictivamente por temporadas y cada vez algo nuevo y luego nuevo y luego nuevo. Pues ahora Levi's está dándoles clase, es una iniciativa educativa gratuita que le está dando clases a los jóvenes de esta generación o con cualquiera que quiera meterse a este lugar para poder reparar, modificar e incluso personalizar sus Levi's o su ropa. A ver, fuera de todo lo que podríamos criticar de Levi's, porque sabemos que la industria de la mezclilla es una de las más contaminantes de este planeta, pero dejando eso de lado, creo que las iniciativas educativas por parte de las empresas obviamente siempre van a tener sus bemoles, pero creo que también tienen sus beneficios y no necesariamente porque sea una empresa, sino porque creo que atienden puntualmente necesidades que están ahí. ¿A qué me refiero? Algo que está ocurriendo con la nueva generación o la generación de jóvenes que en este momento están siendo jóvenes es que hay muchas habilidades que no les estamos heredando. Por ejemplo, entre ellas tiene que ver, en este caso particular, con habilidades prácticas para cuidar y reparar su ropa. De hecho, se hizo una investigación
en donde se señalaron 2 datos que son clave para mí. El primero, que 41% de la generación Z no sabe hacer reparaciones básicas a su ropa. Esto es dobladillos, remiendos, coser, y 35% afirma que conservaría su ropa por más tiempo si supiera arreglarla o personalizarla. Pero esto para mí es un punto crucial, porque no solo tiene que ver con la ropa, tiene que ver con, insisto, qué habilidades estamos heredándole o no a esta nueva generación. Yo, por ejemplo, recuerdo todavía ser de la generación a la que tuve la gracia o la fortuna de ver a mi bisabuela viva, y yo me acuerdo que para mi bisabuela era inconcebible que, siendo mujer, obviamente entendiendo el periodo que ella vivió, no la estoy juzgando desde el punto de vista feminista, sino desde el punto de vista que a ella le tocó vivir, y para ella era inconcebible que yo, siendo mujer, no supiera coser, ¿no? Claro. Entonces ella así como que un día me dijo, a ver, ven, tráete un hilo y una aguja que ahorita yo te voy a enseñar. Y más allá de los constructos de género que eso puede traer consigo, estoy hablando de la herramienta que ella me otorgó en ese momento. Como una ¿no? transmisión de un skill. Ajá, de una habilidad que después con el tiempo me di cuenta que era crucial. O sea, sí se ofrece que en la vida sepas coser algo, ¿no? Entonces, yo lo veo esto, por ejemplo, hace un poco, no sé, 3-4 meses, me tocó hacer una investigación que tenía que ver con el tema de los alimentos y sobre todo alimentos en retail. Y una de las cosas que me di cuenta es que mucha gente de esta generación no compra ciertos cortes de carne o ciertos productos alimenticios porque no lo sabe preparar, no sabe para qué sirven. O sea, si tú le dices a un chico de nueva generación, y estoy generalizando mucho, no dudo que alguien sí sepa, pero si a una persona le preguntas, oye, ¿por qué no compras un chambarete? Pues seguro va a decir, porque no tengo idea qué es un chambarete y no tengo idea para qué se cocina o dónde y con qué se cocina, ¿no? O sea, no, la chamba es un trabajo. Entonces, por eso te digo que esto lo llevo a otras áreas de las habilidades básicas de un ser humano que tiene que desarrollar para subsistir. Claro. Entre ellas tiene que ver con cocinar, con reparar. Y yo la verdad es que estoy encontrando un área de oportunidad muy grande, porque esto lo quiero enlazar con una señal que yo capturé ya en mi día a día. Y un día en Instagram me sale un anuncio de enseñar a tender camas. O sea, en primera instancia yo tuve un juicio o un prejuicio de cómo diablos alguien va a tomar un curso para tender una cama. Pero después, ya quitándome ese primer prejuicio y haciendo lo que en filosofía se conoce como el apogé, que es la suspensión del juicio, y tratando de entender cómo cuál era lo que subyace detrás de este fenómeno, me di cuenta, porque además este anuncio tenía un montón de solicitudes de información, y cuando yo me metí a husmear quiénes solicitaban información, pues por lo que pude percibir en las fotos de perfil de estas personas, pues eran personas jóvenes. Y dije, claro que sí, o sea, claro que sí, una habilidad que para mí es obvia. Si yo trato de pensar cómo se criaron las personas de esta generación, pues posiblemente sí carecen de ciertas habilidades que estamos dando por sentado, entre ellas coser, hacerte una comida o comprar cierto ingrediente para hacerte cierto platillo, o tender tu cama o lavar la ropa, porque tiempo después me salió otro anuncio de otra empresa en donde te enseñaban cómo lavar tu ropa. Entonces me estoy dando cuenta que estas habilidades que, no sé, en mi caso yo doy por sentada porque las sé hacer, pues asumo que todas las personas como que nacemos con ese software como ya configurado, pero en realidad no. Y esas cosas tan sencillas que posiblemente, porque después pensé, oye, pero pues tú podrías buscar en YouTube un video de cómo hacer tal cosa, porque pues en YouTube hay tutoriales de todo, pero creo que volvemos al punto de lo de la cafetería y del bar. No estamos buscando simplemente a alguien que nos instruya y nos diga el paso a paso, sino alguien que nos acompañe en el proceso. Claro. Y desde esa perspectiva me hace todo sentido que una empresa como Levi's se haya dado cuenta de esto y diga, bueno, pues alguien le tiene que enseñar a estas criaturas a coser, y pues que lancen este proyecto.
¿Te acuerdas cuando también estuvimos en París y vimos esta compañía brasileña francesa de tenis? Bella, ajá. Bella, y evidentemente hablamos también de Bella en su momento, pero Bella en los últimos 3 años, además de las tiendas retail que tiene para la venta de sus tenis, está abriendo en paralelo las de reparación. Y iniciaron literal recibiendo todo tipo de tenis, no solamente Bella. Y esa unidad de negocio de reparación, porque ellos lo hacían como parte de su postura de compañía, de decir, oye, no compres unos Bella si ya tienes uno de cualquier otra marca y te podemos ayudar a repararlos. Tráelo a Bella. Y ahora esa unidad de negocio de reparación es una unidad de negocio sólida para ellos. Y eso me lleva a otro punto que tiene que ver específicamente con la reparación, en donde si los jóvenes de esta generación no están interesados, ya tú puedes aprenderlo para ti, tú puedes decir, vale, voy a aprender a coser para yo coserme mis calcetines, vale. Pero yo me refiero a la parte de oficios, de que alguien de esta generación esté interesado en decir, yo no quiero estudiar la universidad porque me voy a dedicar a ejercer un oficio de reparar zapatos, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Yo no veo que haya eso. Entonces, eso por consecuencia tiene que todos estos negocios de reparación de electrodomésticos, de reparación de calzado, de reparación de ropa, de remienda, de costura, cada vez son más escasos, John. Y cada vez más necesarios. Tú y yo, cuando vamos a distintas partes del mundo y nos metemos a los barrios, logramos detectar estas unidades de sobrevivencia, así le decimos. Y generalmente estos lugares donde, no sé, hay reparación de calzado, cada vez son más pequeños sus espacios, sí, pero sobreviven. Y quienes están dentro son personas que están mayores de 50, 60 años. O sea, son gente que fue joven cuando lo puso y que vivía de eso y que ha permanecido y está en la resistencia, pero además está en una resistencia intocable para la IA. O sea, eso que ellos están ahora soportando va a ser ahora un gran negocio en los siguientes años emergentes. Pero el problema es que justo cuando se va a empezar a convertir o tomar un repunte en términos de modelo de negocio, estas personas de 70 años ya no van a poder ejercer ese oficio. Pero, a eso me refiero. Pero es por eso son la resistencia. O sea, lamentablemente hay veces que no te va a tocar ver el fruto de lo que tú defendiste. Y yo no sé si ellos estén conscientes defendiendo o solo están ahí estancados porque es lo que saben. Yo sí logro ver que están defendiendo. Y, ojo, hemos visto manifestaciones creativas a partir de ahí. ¿Te acuerdas cuando caminábamos en las calles de Barcelona y veíamos estos cruces de moda en donde agarraban una t-shirt Adidas y la mezclaban con Levi's y creaban un bolso, ¿no? O sea, con basura de ropa, volvían a reinterpretarla y volvían a rediseñar con esas cosas algo nuevo. O simplemente ha habido tacones que le vienen con un diseño de sneakers. O sea, no solamente aplica en la ropa, sino también en los tenis, etcétera. O sea, veo una generación de chicos y chicas que con lo que tenían, con la basura de unos, están logrando, a partir de estas habilidades, darle un nuevo auge, una nueva visibilidad, un nuevo propósito a cosas que ya no servían. Aunado a esto, porque como este mundo y esta realidad es compleja, al mismo tiempo que está pasando esto que les cuento, que algunas personas jóvenes no están aprendiendo a desarrollar ciertas habilidades que son básicas para la sobrevivencia, también es cierto que hay ciertos oficios, en este caso específicamente hablando de la costura, que están tomando un repunte a partir de, o sea, después de la pandemia. Por ejemplo, en España se ha reportado un incremento en la demanda de máquinas de coser, que por lo regular crecía alrededor de un 6% mensual, pero ahora ha tenido picos de crecimiento de más del 30% en algunos meses. Yo soy parte de ese fenómeno. Y varios medios hablan de que este hobby, porque para algunos se considera, o sea, si bien es un oficio y incluso es una profesión, bueno, para algunas personas, sobre todo quienes van iniciando, empieza como un hobby que ha estado a la alza, justo, insisto, después de la pandemia,
junto con otros como la cerámica, la jardinería y la restauración. Y cuando se les ha preguntado a algunas de estas personas oye, ¿por qué te interesaste en este tipo de actividades? La mayoría responde que es una respuesta a la ansiedad, una necesidad de concentración y, por supuesto, una búsqueda de actividades con sentido. Pero cuando yo uno todas estas, digamos, soluciones o razones por las cuales las personas empiezan a interesarse en oficios, que además, por ejemplo, coser era como tradicionalmente una cosa de mujeres, que ahora evidentemente eso está cambiando, pues a mí me dice sobre todo este tema de respuesta a la ansiedad, respuesta a necesito concentrarme más y mejor, pues otra vez a este tema de estamos tan algoritmizados que necesitamos actividades que nos saquen de ese lugar, ¿no? Y este cambio cultural pues se está viendo desde muchas perspectivas. Insisto, ahorita quise enfocarme en el tema de la costura o de coser porque estamos hablando de Levi's, pero que me hace comprender que sí necesitamos hobbies y que sí necesitamos hacer otro tipo de cosas que nos saquen del mundo digital. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y como última tendencia, esto me parece un proyecto fascinante, procedente de Colombia, de hecho de Bogotá. Es un proyecto que se llama Somos Martina. Y en Colombia, los uniformes escolares, y como en muchos lados de América Latina, son obligatorios para distintos niveles educativos, como un tema más de equidad, igualdad, y para no ver si eres más o menos de acuerdo a lo que llevas puesto al lugar de clases, ¿no? Que ocurre en otros niveles donde eso se dispara. Pues el uniforme empieza con Somos Martina a tener un nuevo toque porque la ropa interior menstrual se está convirtiendo en un elemento básico del uniforme escolar. Y eso es la primera vez que lo escuché poner tal cual, o sea, que esto sea parte del uniforme escolar. Como saben, las niñas de esa edad, al momento de que entran en una maduración de su cuerpo y tienen su primera menstruación, pues muchas de estas personas, muchas de estas niñas, el 25% en América Latina, faltan regularmente a la escuela por falta de atención médica confiable durante el periodo. Y entonces con esta prueba, porque sigue siendo un proyecto en prueba, la Institución Educativa Mayor de Mosquera en Bogotá, con el respaldo del viceministro de Educación de Colombia, han creado este uniforme que tiene una ropa interior menstrual como un elemento básico del uniforme escolar. Y veamos a cómo se mueve. A mí me gusta cómo la conversación se está abriendo y se está desmitificando en términos de la pena que representaba de alguna manera tener tu menstruación. Yo no soy mujer, pero al momento de entender el fenómeno, pues no solamente es un tema de salud, sino también inclusive de la lectura social que tienen tus compañeros de ti, de ya está menstruando, ya se manchó, ¿sabes? Y esta pena, este shaming social que había, pues ahora se está tratando de eliminar, añadiendo esta ropa interior menstrual como parte de la vestimenta que es de la escuela, para normalizar algo que biológicamente es normal, como respirar. Que además me gusta porque aquí se cruza con otros conceptos en donde tiene que ver y que siempre se relaciona el cuidado femenino con el cuidado de la naturaleza. Y aquí se cruzan esos dos fuertes porque al final del día el añadir ropa interior menstrual como parte de la lista oficial de artículos del uniforme, además de desplazar los productos menstruales de un lugar, como dices, de tabú o de shaming, de pena, sí, lo traslada a un territorio normativo, sí, o sea, algo que se da por hecho, algo que se naturaliza en muchos aspectos, pero además que tiene que ver con criterios importantes, porque no se les está entregando un kit de toallas femeninas o de tampones o de otras alternativas, y por eso hablaba aquí del cruce entre el cuidado femenino versus el cuidado de la naturaleza,
porque la razón por la cual eligieron que fuera ropa menstrual, pues tiene un sentido en el que, primero, tiene una vida útil de hasta 3 años versus algo que es desechable, y además es más asequible y tiene un menor impacto ambiental. O sea, aquí hay muchas cosas que se cruzan: justicia social, equidad, sostenibilidad ecológica. Y aquí lo que me gusta es que nos damos cuenta que hay acciones muy puntuales sin necesidad de ser una grandilocuencia de los últimos avances tecnológicos, ¿no? O sea, es algo que está diseñado, que tiene las cualidades necesarias y que no necesariamente es un chip y lo menciono porque creo que muchas veces relacionamos innovación con pura tecnología, ¿no? Y aquí es lo que me parece, además de ser disruptivo en muchos aspectos, porque sabemos que todo este tema sigue siendo en muchas sociedades, específicamente en Latinoamérica, pues sigue siendo un tema bastante escabroso de tocar. Y fíjate que traigo una experiencia personal hace 2 años, cuando estuvimos en las calles de Barcelona y fuimos a tanto Muji como Uniqlo, que está en distintas partes de Europa también, y te metes al diseño japonés, nos topamos con una línea completa de ropa interior femenina menstrual. Y fue increíble. O sea, recuerdo que para ti y para mí fue como wow. Y vimos el diseño y está pensado específicamente para estos días donde ocurre este flujo de sangre. Y evidentemente cuando vas a las tiendas de América, y hablo América, no Estados Unidos, sino todo América, honestamente en nuestro lugar de origen, cuando vas a las tiendas de ropa interior, pues no hay nada de esto. Y ya empieza a haber algunas marcas mexicanas y de, obviamente, pero de la estoy hablando región. de hace 2 años, Fer, cuando lo pero vimos sí no por es primera como vez. lo común que tú vayas a cualquier tienda de ropa y encuentres ese tipo de Exacto, ropa. y ahí había... hicimos el experimento. O sea, yo nunca había visto a alguien que usara una ropa para esos días específicamente que fuera así de eficiente. Y los amaste. O sea, fue cómodo, tiene un diseño increíble, además de que tiene un largo periodo de vida, ¿no? Cuida tu salud y es wow, porque estas cosas no están en todos lados. Y sí, tiene que ver con cultura, tiene que ver con tabú o inclusive con la percepción que se tiene de esas cosas que no se cuentan a nadie, ¿no? Y me gusta que Colombia esté llevando esto como parte de ahora un proyecto piloto, pero que va a ser positivo y que se convierta en parte de una cultura que se está permeando una serie de jóvenes que ahora van a crecer en este halo de la normalidad, en algo que siempre debió haber sido normal. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Se siente distinto cuando grabamos un podcast que tiene que ver con tecnología, muy metidos a inteligencia artificial, y cuando volteamos a ver otros lados donde los humanos seguimos creando cosas desde el punto de vista humano, donde nada tiene que ver la IA. Yo honestamente cuando grabo estas cosas humanas me siento mucho más feliz que solo hablar de todo lo demás. Y agradezco esto. O sea, yo no sé cómo tú lo estás viviendo escuchando este podcast. ¿Te pasa igual? O sea, o te gusta el punto medio donde hablamos un poco de tecnología y de IA, pero también de cosas humanas. A mí me encanta esto. Me encanta como es necesario voltear a ver algunas veces la IA, pero dentro de la práctica creativa y de innovación que hay en el mundo, hay mucho más que algoritmos. Y hablando de eso, quisiera aprovechar el momento para agradecer a las personas que estuvieron en el lab que impartiste la semana pasada y también invitarles justamente en esta construcción del humano y de personas que han estado los últimos años dándole vuelta y pensando que quieren hacer su marca personal, pero no tienen el pretty privilege o no tienen las herramientas o no tienen
no sé, hay como muchas expectativas que nos hacen temer de lanzar una marca personal. Pues creo que este taller que vas a dar full, John, a partir de esta experiencia que tú mismo has estado teniendo los últimos años, de poder construir una marca personal que no esté enfocada en los likes o en los algoritmos, sino más bien en el desarrollo personal de cada individuo que se atreve a lanzar su marca personal. Me gustaría que invites, agradecer, insisto, a las personas que asistieron, pero también que invites a las personas al próximo taller que vas a dar. Sin duda. Los laboratorios que estamos abriendo en Black School es una manera asequible de poder traer un shot práctico de educación, de lo que generalmente en otro lado, bajo otro esquema de workshop completo, pues tiene un costo infinitamente superior. Los que estuvieron en el lab pudieron tener un overview en 3 niveles de en dónde estás tú siendo, cómo juega la estrategia y cómo podrías implementar la estrategia en 1 hora y media. Es una locura, es muy corto el tiempo, pero para eso son los labs. Para las personas que estén honestamente entendiendo que el único activo que tienes en este momento en tu vida, honestamente, eres tú. O sea, ese es lo único que te posee realmente. Y honestamente el sistema te quita todo eso y hace que solo te conviertas en un pequeño engranaje de una máquina que no logras entender jamás. Cuando te das cuenta que tú eres la máquina, que tú eres el que puedes invertir en ti, en conocer más, en aplicar más, en adquirir valor, en comportarte como una marca. Realmente yo estoy convencido, después de estas casi 3 décadas de dedicarme al mundo del marketing, al inicio el mundo de estrategia y actualmente el mundo de innovación, etcétera, es el único activo, se los digo. Para los que estén totalmente conscientes de que esta es la oportunidad, que este es el momento, que este es el mejor instante de poder hacerlo bien, hacerlo profesional, y no por conseguir likes, sino por conseguir fama, sino por crear un ecosistema de valor donde cada día que pasa tú vales más y tú cada vez logras obtener mayor recibimiento de valor, mayor captura de valor de esto para estos personal branding design. Para esas personas que están completamente claras que al apostar por sí mismos es la apuesta más importante. Y sí, vamos a iniciar el lunes 23. Va a ser muy intenso. Lunes 23, martes 24, jueves 25. Miércoles 25. Van a ser 3 días intensos donde vamos a diseñar una marca personal, individual, poderosa, lista para este mundo. Puede meterse en blackschool.rocks y encontrarla, Personal Branding Design. Y si no, les dejamos la liga también en la descripción de este podcast. Me encantaría verlos ahí. Y así que última llamada para los que van a estar afrontando este reto personal. Y para quienes nos escuchan y hayan llegado hasta acá, pues tenemos una sorpresita. Pueden tener acceso a una beca del 25% de descuento. Para hacerla válida nos tienen que escribir directamente a nuestros medios de contacto. En la página web está nuestro correo electrónico o incluso el contacto de WhatsApp, que es 55 83 69 59 59. Y ahí con gusto van a poder decir, oigan, yo escuché el podcast y quiero hacer válida mi beca porque la requiero y la necesito para poder lanzar este proyecto personal. Así que esperamos verles ahí y como dices, John, muy contentos de también explorar toda esta parte humana, que hay mucho todavía que crear y no solamente la parte tecnológica y algorítmica, porque la humanidad al final del día es una combinación de todas estas cosas al mismo tiempo. Ha sido un placer tenerte en este podcast. En verdad, gracias por dejarnos entrar a tu intimidad y a tus oídos y a tu vida y esperar siempre ser valiosos o que te logremos traer alguna idea que potencie alguna de las cosas que estás haciendo. Gracias por eso. Pues bien, nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black.
fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó